Continúo lectura de Dilexit Nos, sin hacer lectura de las referencias. 2. Gestos y palabras de amor. El corazón de Cristo, que simboliza su centro personal, desde donde brota su amor por nosotros, es el núcleo viviente del primer anuncio. Allí está el origen de nuestra fe, el manantial que mantiene vivas las convicciones cristianas. Gestos que reflejan el corazón. Como nos ama Cristo es algo que Él no quiso explicarnos demasiado. Lo mostró en sus gestos. Viéndolo actuar podemos descubrir cómo nos trata cada uno de nosotros, aunque nos cueste percibirlo. Vayamos entonces a mirar allí donde nuestra fe puede llegar a reconocerle, en el Evangelio. Dice el Evangelio que Jesús vino a los suyos. Los suyos somos nosotros, porque Él no nos trata como algo extraño. Nos considera algo propio, algo que Él guarda con cuidado, con cariño. Nos trata como suyos. No significa que seamos sus esclavos, y Él mismo lo niega. Ya no los llamo servidores. Lo que Él propone es la pertenencia mutua de los amigos. Vino, saltó todas las distancias, se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, Él tiene otro nombre que es Emanuel y significa Dios con nosotros. Dios junto a nuestra vida, viviendo entre nosotros. El Hijo de Dios se encarnó y se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Esto se manifiesta cuando le vemos actuar. Está siempre en búsqueda, cercano, constantemente abierto al encuentro. Lo contemplamos cuando se detiene a conversar con la samaritana junto al pozo donde ella iba a buscar el agua. Vemos cómo, en medio de la noche oscura, se reúne con Nicodemo, que tenía temor de dejarse ver cerca de Jesús. Lo admiramos cuando sin pudor se deja lavar los pies por una prostituta, cuando a la mujer adúltera le dice a los ojos, no te condeno, o cuando enfrenta la indiferencia de sus discípulos y al ciego del camino le dice con cariño, ¿qué quieres que haga por ti? Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura. Si él curaba a alguien, prefería acercarse. Jesús extendió la mano y lo tocó. Le tocó la mano, le tocó los ojos y hasta se detenía a curar a los enfermos con su propia saliva, como una madre, para que no lo sintiera ajeno a sus vidas, porque el Señor sabe la bella ciencia de las caricias, la ternura de Dios no nos ama de palabra. Él se aproxima y estándonos cerca, nos da su amor con toda la ternura posible. Dado que nos cuesta confiar, porque nos lastimaron tantas falsedades, agresiones y desilusiones, Él nos susurra al oído. Ten confianza, hijo. Ten confianza, hija. Se trata de superar el miedo y darnos cuenta de que con Él no tenemos nada que perder. A Pedro, que desconfiaba, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, ¿por qué dudaste? No temas, deja que Él se acerque, que se siente a tu lado. Podremos dudar de muchas personas, pero no de Él. Y no te detengas por tus pecados. Recuerda que muchos pecadores se sentaron a comer con Él. Y Jesús no se escandalizaba de ninguno. Los elitistas de la religión se quejaban y lo trataban de un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Cuando los fariseos criticaban esta cercanía suya a las personas consideradas de baja condición o pecadoras, Jesús les decía, quiero misericordia y no sacrificio. Ese mismo Jesús hoy espera que le des la posibilidad de iluminar con su fuerza, de iluminar tu existencia, de levantarte, de llenarte con su fuerza.
porque antes de morir dijo a los discípulos: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Siempre encuentra alguna manera para manifestarse en tu vida, para que puedas encontrarte con Él. La mirada. Cuando el Evangelio Cuenta el Evangelio que un rico se acercó a él lleno de ideales, pero sin fuerza para cambiar de vida. Entonces Jesús lo miró con amor. ¿Puedes imaginarte ese instante, ese encuentro entre los ojos de este hombre y la mirada de Jesús? Si te llama, si te convoca a una misión, primero te mira, penetra lo más íntimo de tu ser, percibe y conoce todo lo que hay en ti, deposita en ti su mirada. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos. Muchos textos del Evangelio nos muestran a Jesús que presta toda su atención a las personas, a sus inquietudes, a su sufrimiento. Por ejemplo, al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos. Cuando nos parece que todos nos ignoran, que a nadie le interesa lo que nos pasa, que no tenemos, que no tenemos importancia para nadie, Él nos está prestando atención. Así lo hizo notar a Natanael, que estaba solitario y ensimismado. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera. Precisamente porque está atento a nosotros, Él es capaz de reconocer cada buena intención que tengas, cada pequeño acto bueno que realices. Cuenta el Evangelio que vio a una viuda de condición muy humilde que ponía en el tesoro del templo dos pequeñas monedas de cobre e inmediatamente se lo hizo notar a sus apóstoles. Jesús presta atención de tal modo que se admira por las cosas buenas que reconoce en nosotros. Cuando el centurión le rogaba con total confianza, al oírlo Jesús quedó admirado. Qué hermoso es saber, qué hermoso es saber que si los demás ignoran nuestras buenas intenciones o las cosas positivas que podamos hacer, a Jesús no se le escapa y hasta se admira. Él, como ser humano, había aprendido esto de María, su madre, la que contemplaba todo con cuidado y lo guardaba en su corazón. Le enseñó desde pequeño, junto con José, a prestar atención. Las palabras. Aunque en la Escritura tenemos sus palabras siempre viva y actual, a veces Jesús nos habla interiormente y nos llama para llevarnos al mejor lugar. Ese mejor lugar es su propio corazón. Nos llama para hacernos entrar allí donde podemos recuperar la fuerza y la paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Por eso pidió a sus discípulos, permanezcan en mí. Las palabras que Jesús decía indicaban que su santidad no eliminaba los sentimientos, en algunas ocasiones mostrando un amor apasionado, que sufre por nosotros, se conmueve, se lamenta y llega hasta las lágrimas. Es evidente que no le dejaban indiferente las preocupaciones y angustias comunes de las personas, como el cansancio o el hambre. Me da pena esa multitud. No tienen que comer. Van a desfallecer en el camino y algunos han venido desde lejos. El Evangelio no oculta los sentimientos de Jesús hacia Jerusalén, la ciudad amada. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella y expresó su mayor anhelo. Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Los evangelistas, si bien a veces lo muestran poderoso o glorioso, no dejan de manifestar sus sentimientos ante la muerte y el dolor de sus amigos. Antes de contar que frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. El Evangelio se detiene a decir que Jesús quería mucho a Marta,
a su hermano y a Lázaro, y que, viendo llorar a María y a los que le acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó. La narración no deja dudas de que se trataba de un llanto sincero, que brotaba de una perturbación interior. Finalmente, tampoco se quiso disimular la angustia de Jesús ante la propia muerte violenta en manos de los que él tanto amaba. Comenzó a sentir temor y a angustiarse, hasta decir, mi alma siente una tristeza de muerte. Esta conmoción interna se expresa con toda su fuerza en el grito del crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo dicho, si se mira superficialmente, puede parecer mero romanticismo religioso. Sin embargo, es lo más serio y lo más decisivo. Encuentra su máxima expresión en Cristo clavado en una cruz. Esa es la palabra de amor más elocuente. Esto no es cáscara, no es puro sentimiento, no es una diversión espiritual, es amor. Por eso, cuando San Pablo buscaba la palabra justa para explicar su relación con Cristo, dijo, me amó y se entregó por mí. Esa era su mayor convicción, saberse amado. La entrega de Cristo en la cruz lo subyugaba, pero solo tenía sentido porque había algo más grande todavía que esa entrega. Me amó. Cuando muchas personas buscaban en diversas propuestas religiosas su salvación, su bienestar o su seguridad, Pablo, tocado por el Espíritu, fue capaz de mirar más allá y de maravillarse por lo más grande y fundamental. Me amó. Después de contemplar a Cristo, viendo lo que sus gestos y palabras nos dejan ver de su corazón, recordemos ahora cómo reflexiona la Iglesia sobre el misterio santo del corazón del Señor. 3. Este es el corazón que tanto amó. La devoción del corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya donde está destacado su corazón. En este caso se toma el corazón de carne como imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Adoración a Cristo. Es indispensable destacar que nos relacionamos en la amistad y en la adoración con la persona de Cristo, atraídos por el amor que se representa en la imagen de su corazón. Veneramos esa imagen que lo representa, pero la adoración se dirige solo a Cristo vivo, en su divinidad y en toda su humanidad, para dejarnos abrazar por su amor humano y divino. Más allá de la imagen que se utilice, es cierto que el corazón viviente de Cristo, nunca una imagen, es objeto de adoración, porque es parte de su cuerpo santísimo y resucitado, inseparable del Hijo de Dios, que lo ha asumido para siempre. Es adorado en cuanto es el corazón de la persona del Verbo al que está inseparablemente unido. No lo adoramos aisladamente, sino en cuanto con ese corazón es el mismo Hijo encarnado quien vive, ama y recibe nuestro amor. De ahí que cualquier acto de amor o adoración a su corazón en realidad se ofrece propia y verdaderamente al mismo Cristo, pues tal figura espontáneamente remite a Él y es símbolo e imagen expresiva de la caridad infinita de Jesucristo. Por esta razón, nadie debería pensar que esta devoción nos pueda separar o distraer de Jesucristo y de su amor. De modo espontáneo y directo nos orienta a Él y solo a Él, que nos llama a una preciosa amistad hecha de diálogo, afecto, confianza, adoración.
Ese Cristo con el corazón traspasado y ardiente es el mismo que nació en Belén por amor. Es el que caminaba por Galilea, sanando, acariciando, derramando misericordia. Es el que nos amó hasta el fin, abriendo sus brazos en la cruz. Es definitivamente, es el mismo, es el mismo que ha resucitado y vive glorioso en medio de nosotros. La veneración de su imagen. Cabe indicar que la imagen de Cristo con su corazón, aunque de ninguna manera es objeto de adoración, no es una entre tantas otras que podríamos elegir. No es algo inventado en un escritorio o diseñado por un artista. No es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. Hay una experiencia humana universal que vuelve única esta imagen, porque es indudable que a lo largo de la historia y en diversas partes del mundo el corazón se ha convertido en símbolo de la intimidad más personal y también de los afectos, las emociones, la capacidad de amar. Fuera de toda explicación científica, una mano colocada en el corazón de un amigo expresa un afecto especial. Cuando una persona se enamora y está cerca de la persona amada, los latidos se aceleran. Cuando alguien sufre un abandono o un engaño de parte de una persona amada, siente como una fuerte opresión en el corazón. Por otra parte, para expresar que algo es sincero, que brota realmente del centro de la persona, se afirma, te lo digo de corazón. El lenguaje poético no puede ignorar la fuerza de estas experiencias. Por eso es inevitable que durante la historia el corazón haya alcanzado una fuerza simbólica única que no es meramente convencional. Entonces, se comprende que la Iglesia haya elegido la imagen del corazón para representar el amor humano y divino de Jesucristo y el núcleo más íntimo de su persona. Pero, si bien el dibujo de un corazón con llamas de fuego puede ser un símbolo elocuente que nos recuerda el amor de Jesucristo, es conveniente que ese corazón sea parte de una imagen de Jesucristo. De ese modo, es aún más significativo su llamado a una relación personal, de encuentro y de diálogo. Esa imagen venerada de Cristo, donde se destaca su corazón amante, tiene al mismo tiempo una mirada que llama al encuentro, al diálogo, a la confianza. Tiene unas manos fuertes, capaces de sostenernos. Tiene una boca que nos dirige la palabra de un modo único y personalísimo. El corazón tiene el valor de ser percibido no como un órgano separado, sino como centro íntimo unificador y a su vez como expresión de la totalidad de la persona, cosa que no sucede con otros órganos del cuerpo humano. Si es el centro íntimo de la totalidad de la persona y por lo tanto una parte que representa al todo, podemos fácilmente desnaturalizarlo si lo contemplamos separadamente de la figura del Señor. La imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Jesucristo en su centro unificador y simultáneamente desde ese centro unificador debe orientarnos a contemplar a Cristo en toda la hermosura y riqueza de su humanidad y su divinidad. Y su divinidad. Esto va más allá del atractivo que puedan tener las diversas imágenes que se han hecho del corazón de Cristo, porque no es que ante las imágenes de Cristo haya que pedirles algo a ellas, o que haya que ponerle la confianza en las imágenes como antiguamente hacían los paganos, sino que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos postramos, adoramos a Cristo. Claro, por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos, adoramos a Cristo. Ujú. Así sí. Es más, alguna de esas imágenes podría parecernos poco atractiva y no movernos demasiado al amor y a la oración. Eso es secundario, ya que la imagen no es más que una figura motivadora y como dirían los orientales, no hay que quedarse en el dedo que indica la luna. Mientras
La Eucaristía es presencia real que se adora. En este caso se trata solo de una imagen que, aunque está bendecida, nos invita a ir más allá de ella. Nos orienta a elevar nuestro propio corazón al de Cristo vivo y unirlo a Él. La imagen venerada convoca, señala, transporta, para que dediquemos un tiempo al encuentro con Cristo y a su adoración, como nos parezca mejor imaginar. De este modo, mirando la imagen, nos situamos frente a Cristo y ante Él. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Dicho todo esto, no hay que olvidar que esa imagen del corazón nos habla de carne humana, de tierra, y por eso también nos habla de Dios, que ha querido entrar en nuestra condición histórica, hacerse historia y compartir nuestro camino terreno. Una forma de devoción más abstracta o esterilizada no será necesariamente más fiel al Evangelio, porque en este signo sensible y accesible se manifiesta el modo como Dios ha querido revelarse y volverse cercano. Amor sensible. Amor y corazón no están necesariamente unidos, porque en un corazón humano puede reinar el odio, la indiferencia, el egoísmo, pero no alcanzamos nuestra humanidad plena si no salimos de nosotros mismos y no llegamos a ser enteramente nosotros mismos si no amamos. De manera que el centro íntimo de nuestra persona, creado para el amor, solo realizará el proyecto de Dios cuando ama. Así, el símbolo del corazón al mismo tiempo simboliza el amor. El Hijo Eterno de Dios, que me trasciende sin límites, quiso amarme también con un corazón humano. Sus sentimientos humanos se vuelven sacramento de un amor infinito y definitivo. Su corazón no es entonces un símbolo físico que solo expresa una realidad meramente espiritual o separada de la materia. La mirada dirigida al corazón del Señor contempla una realidad física, su carne humana, que hace posible que Cristo tenga emociones y sentimientos bien humanos, como nosotros, aunque plenamente transformados por su amor divino. La devoción debe llegar al amor infinito de la persona del Hijo de Dios, pero necesitamos expresar que es inseparable de su amor humano, y para ello nos ayuda la imagen de su corazón de carne. Si todavía hoy el corazón se percibe en el sentido popular como el centro afectivo de cada ser humano, es que es lo que mejor puede significar el amor divino de Cristo, unido para siempre y de modo inseparable a su amor íntegramente humano. Ya Pío XII recordaba que la palabra de Dios, al describir el amor del corazón mismo de Jesús, comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. No hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. En los padres de la Iglesia, frente a algunos que negaban o relativizaban la verdadera humanidad de Cristo, encontramos una fuerte afirmación de la realidad concreta y tangible del afecto humano del Señor. Así, San Basilio destacaba que la encarnación del Señor no era algo fantasioso, sino que el Señor poseyó los afectos naturales. San Juan Crisóstomo proponía un ejemplo. Si no hubiera poseído nuestra naturaleza, no hubiera experimentado una y más veces la tristeza. San Ambrosio afirmaba, ya que tomó el alma, tomó las pasiones del alma. Y San Agustín presentaba los afectos humanos como una realidad que, una vez asumida por Cristo, ya no es ajena a la vida de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo tomó estos afectos de la humana flaqueza, lo mismo que la carne de la debilidad humana y la muerte de la carne humana, no por imposición de la necesidad, sino por consideración voluntaria. De suerte que, si a alguno de ellos le aconteciera contristarse y dolerse en las tentaciones humanas, por esto no se juzgase ajeno a su gracia. Finalmente, San Juan Damasceno consideraba que esta experiencia afectiva real de Cristo en su humanidad es muestra de que asumió íntegra y no parcialmente nuestra naturaleza para redimirla y transformarla entera. Cristo, pues,
Asumió todos los elementos que componen la naturaleza humana, a fin de que todos ellos fueran santificados. Vale la pena recoger aquí la reflexión de un teólogo quien reconoce que por el influjo del pensamiento griego, la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos al mundo de lo prehumano, infrahumano o tentador de lo verdaderamente humano. Pero lo que no resolvió la teología en teoría, lo resolvió la espiritualidad en la práctica. Ella y la religiosidad popular han mantenido viva la relación con los aspectos somáticos, psicológicos, históricos de Jesús. Los viacrucis, la devoción a sus llagas, la espiritualidad de la preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas, todo ello ha suplido los vacíos de la teología, alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura para con Cristo, la esperanza y la memoria, el deseo y la nostalgia, la razón y la lógica anduvieron por otros caminos. Triple amor. Tampoco nos quedamos solo en sus sentimientos humanos, por más bellos y conmovedores que sean, porque contemplando el corazón de Cristo reconocemos cómo en sus sentimientos nobles y sanos, en su ternura, en el temblor de su cariño humano, se manifiesta toda la verdad de su amor divino e infinito. Así lo expresaba Benedicto XVI. Desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en los límites de la historia y de la condición humana, tomó un cuerpo y un corazón, de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el misterio invisible e inefable en el corazón humano de Jesús, el Nazareno. En realidad hay un triple amor que se contiene y nos deslumbra en la imagen del corazón del Señor. Ante todo, el amor divino infinito que encontramos en Cristo, pero además pensamos en la dimensión espiritual de la humanidad del Señor. Desde ese punto de vista, el corazón es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana. Finalmente, es símbolo de su amor sensible. Estos tres amores no son capacidades separadas, que funcionan de un modo paralelo o sin conexión, sino que actúan y se expresan juntos y en un constante flujo de vida, a la luz de la fe, por lo cual creemos que en la persona de Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nuestra mente se torna idónea para concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y divino. Por eso encontramos en el corazón de Cristo, nos sentimientos amados. Por eso entrando en el corazón de Cristo, nos sentimos amados por un corazón humano, lleno de afectos y sentimientos como los nuestros. Su voluntad humana quiere libremente amarnos, y ese querer espiritual está plenamente iluminado por la gracia y la caridad. Llegando a lo más íntimo de ese corazón, nos inunda la gloria inconmensurable de su amor infinito como Hijo eterno, que ya no podemos separar de su amor humano, precisamente en su amor humano, y no apartándonos de él, encontramos su amor divino, encontramos lo infinito en lo finito. Es enseñanza constante y definitiva de la Iglesia que nuestra adoración a su persona es única y comprende inseparablemente tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. Desde antiguo la Iglesia enseña que debemos adorar un único y mismo Cristo, Hijo de Dios y del hombre, por dos y en dos naturalezas inseparables e indivisas. Y esto con una sola adoración, según que el Verbo se hizo carne. De ninguna manera Cristo es adorado en dos naturalezas, de ninguna manera Cristo es adorado en dos naturalezas de donde se introducen dos adoraciones, sino que se adora con una sola adoración, el Dios Verbo encarnado con su propia carne.
San Juan de la Cruz ha querido expresar que en la experiencia mística el amor inconmensurable de Cristo resucitado no se siente como ajeno a nuestra vida. El infinito de algún modo se abaja para que a través del corazón abierto de Cristo podamos vivir un encuentro de amor verdaderamente mutuo. Cosa creíble es que el ave de bajo vuelo pretenda al águila real muy subida si ella se viene a lo bajo, queriendo ser presa. Y explica que, viendo a la esposa herida de su amor, él también al gemido de ella bien herido del amor de ella, porque en los enamorados la herida de uno es de entre ambos y un mismo sentimiento tienen los dos. Este místico entiende la figura del costado herido de Cristo como un llamado a la unión plena con el Señor. Él es el siervo vulnerado, herido, cuando todavía no nos hemos dejado alcanzar por su amor, que baja las corrientes de agua para saciar su propia sed y encuentra consuelo cada vez que nos volvemos a él. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Perspectivas trinitarias. La devoción del corazón de Jesús es marcadamente cristológica, es una contemplación directa de Cristo que invita a la unión con Él. Esto es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta a los hebreos: correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, no podemos ignorar que al mismo tiempo Jesús se presenta como camino para ir al Padre. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre. Así se entiende por qué la predicación de la Iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él es quien, en último término, como plenitud fontal, debe ser glorificado. Detengámonos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, donde se puede advertir con fuerza y claridad cómo nuestra adoración se orienta al Padre. Doblo mis rodillas delante del Padre. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios nuestro Padre. El Padre es aquel a quien nosotros estamos destinados. Por eso decía San Juan Pablo II que toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Es lo que experimentó San Ignacio de Antioquía de camino al martirio. Siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice: ven al Padre. Es ante todo el Padre de Jesucristo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Cuando el Hijo se hizo hombre, todos los deseos y aspiraciones de su corazón humano se orientaban hacia el Padre. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre, podemos advertir esta fascinación de su corazón humano, esta perfecta y constante orientación al Padre. Su historia en esta tierra, en nuestra tierra nuestra, fue un caminar sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. Sabemos que la palabra aramea que él usaba para dirigirse al Padre era Abba, que significa papito. En su época, algunos se molestaban por esa familiaridad. Es la expresión que usó Jesús para comunicarse con el Padre cuando cuando aparecía la angustia de la muerte. Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre se reconoció amado por el Padre. Ya me amabas antes de la creación del mundo. Y Jesús, en su corazón humano, se extasiaba escuchando que el Padre le decía: tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. El cuarto evangelio dice que el Hijo eterno del Padre estuvo siempre en el seno del Padre. San Ireneo afirmaba que el Hijo de Dios existió siempre frente al Padre. Y Orígenes sostiene que el Hijo persevera en la incesante contemplación del abismo paterno. Por eso, cuando el Hijo se hizo hombre, pasaba noches enteras comunicándose con el Padre amado, en la cima del monte.
Él decía, debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Miremos sus alabanzas. Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sus últimas palabras llenas de confianza fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvamos ahora los ojos al Espíritu Santo, que colma el corazón de Cristo y arde en él. Porque como decía San Juan Pablo II, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es solo cosa del pasado, pues en el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión, y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la Iglesia. En definitiva, solo el Espíritu Santo puede abrir ante nosotros esa plenitud del hombre interior que se encuentra en el corazón de Cristo. Solo Él puede hacer que desde esta plenitud alcancen fuerza gradualmente también nuestros corazones humanos. Si intentamos ahondar en el misterio de la acción del Espíritu, vemos que gime en nosotros y dice Abba. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Porque el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La acción del Espíritu Santo en el corazón humano de Cristo provoca sin cesar esta atracción hacia su Padre. Y cuando nos une a los sentimientos de Cristo por la gracia, nos hace participar de la relación del Hijo con el Padre. Es el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Entonces nuestra relación con el corazón de Cristo se transforma bajo ese impulso del Espíritu que nos orienta hacia el Padre, fuente de la vida y el último origen de la gracia. Cristo mismo no desea que nos detengamos solo en Él. El amor de Cristo es revelación de la misericordia del Padre. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, con Él y en Él, vayamos al Padre. La gloria se dirige hacia el Padre, por Cristo, con Cristo y en Cristo. San Juan Pablo II enseñaba que el corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. Eso mismo es lo que el Espíritu Santo que llega a nosotros desde el corazón de Cristo busca alimentar en nuestros corazones. De ahí que la liturgia, bajo la acción vivificadora del Espíritu, siempre se dirige al Padre desde el corazón resucitado de Cristo. Expresiones magisteriales recientes. De forma diferente, el corazón de Cristo estuvo presente en la historia de la espiritualidad cristiana. En la Biblia y en los primeros siglos de la Iglesia aparecía bajo la figura del costado herido del Señor. Sea como fuera de la gracia, sea como un llamado a un encuentro íntimo de amor, así reapareció constantemente en el testimonio de muchos santos hasta el día de hoy. En los últimos siglos, esta espiritualidad fue tomando forma como un verdadero culto al corazón del Señor. Varios de mis predecesores se han referido al corazón de Cristo e invitaron a unirse a él con sus lenguajes muy diversos. A finales del siglo XIX, León XIII nos invitaba a consagrarnos a él y en su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su infinito amor. Unos 30 años después, Pío XI presentaba esta devoción como suma de la experiencia de fe cristiana. Más aún, Pío XII sostuvo que el culto al Sagrado Corazón expresa de modo excelente, como una sublime síntesis, nuestro culto a Jesucristo. Más recientemente, San Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor, pero al mismo tiempo como un llamado actual ante un mundo que pretende construirse sin Dios. La devoción al Sagrado Corazón, tal como se desarrolló en Europa de hace 2 siglos, bajo el impulso de la experiencia mística de Santa Margarita María Alacoque, fue la respuesta al rigorismo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. El hombre del año 2000
tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de Él para construir la civilización del amor. Benedicto XVI invitaba a reconocer el corazón de Cristo como presencia íntima y cotidiana en la vida de cada uno. Toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad, del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe, y sin embargo mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Profundización y actualidad. La imagen expresiva y simbólica del corazón de Cristo no es el único recurso que nos da el Espíritu Santo para encontrar el amor de Cristo, y siempre necesitará ser enriquecida, iluminada, renovada gracias a la meditación, la lectura del Evangelio y la maduración espiritual. Ya decía Pío XII que la Iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la representación perfecta y absoluta de su amor divino, pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen creada la íntima esencia de este amor. Nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana, a la meditación, a la medida en que significa nuestra apertura, llena de fe y de adoración, ante el misterio del amor divino y humano del Señor, hasta el punto que podemos sostener una vez más que el Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. Hay que recordar que las visiones o manifestaciones místicas narradas por algunos santos que propusieron con pasión la devoción al corazón de Cristo no son algo que los creyentes estén obligados a creer como si fuera la palabra de Dios. Son bellos estímulos que pueden motivar y hacer mucho bien, aunque nadie debe sentirse forzado a seguirlos si no constata que le ayudan en su camino espiritual. No obstante, es importante tener presente, como afirmaba Pío XII, que no puede decidirse que este culto deba su origen a revelaciones privadas. La propuesta de la comunión eucarística los primeros viernes de cada mes, por ejemplo, era un fuerte mensaje en un momento en que mucha gente dejaba de comulgar porque no confiaba en el perdón divino, en su misericordia, y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos. En este contexto jansenista, la promoción de esta práctica hizo mucho bien, ayudando a reconocer en la Eucaristía el amor gratuito y cercano del corazón de Cristo, que nos llama a la unión con Él. Podemos afirmar que hoy también haría mucho bien por otra razón, porque en medio de la vorágine del mundo actual y de nuestra obsesión por el tiempo libre, el consumo y la distracción, los teléfonos y las redes sociales, olvidamos alimentar nuestra vida con la fuerza de la Eucaristía. Del mismo modo, nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los días jueves, pero ¿cómo no recomendarla? Cuando alguien vive con fervor esta práctica junto con tantos hermanos y encuentra en la Eucaristía todo el amor del corazón de Cristo, adora juntamente con la Iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina, lo cual llegó también a amar con el corazón del Verbo encarnado al género humano. Lo dicho era difícilmente comprendido por muchos jansenistas que miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo, y en definitiva entendían que esta devoción nos alejaba de la purísima adoración del Dios Altísimo. Pío XII llamó falso misticismo. A esta actitud elitista de algunos grupos que veían a Dios tan alto, tan separado, tan distante, que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular. Podría sostenerse que hoy, más que el jansenismo, nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios. A ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad sin referencia a una relación personal con un Dios de amor, que son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne. Es verdad, sin embargo, debo advertir que dentro de la misma iglesia renació con nuevos rostros el dañino dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos
de la fe cristiana y que ignoraban la verdad de la salvación de la carne. Por esta razón vuelvo la mirada al corazón de Cristo e invito a renovar su devoción. Espero que pueda ser atractiva también para la sensibilidad actual y de ese modo nos ayude a enfrentar esos viejos y nuevos dualismos de los cuales Él ofrece una respuesta adecuada. Quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo, el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías del Evangelio, organización obsesiva, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Esto es con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión persona a persona, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último que da a la propia vida. Se trata de otra forma de engañosa trascendentalismo igualmente desencarnado. Estas enfermedades tan actuales de las cuales nos hemos dejado atrapar, ni siquiera sentimos el deseo de curarnos. Me mueve a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero. Allí está sintetizada la verdad que creemos. Allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe. Allí está lo que más necesitamos. Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Santa Teresa de Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositar la confianza en el corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo, y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Ella lo vivía con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente, en ti confío. No hace falta más palabras. En los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándolo y acercándonos al Evangelio: la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario misionero.